¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, básicamente aquí tenemos tres temas, que es diversidad de especies, enfermedades emergentes y conservación. Básicamente son los temas que he trabajado durante estos últimos 11 años, que realmente pues han sido los de mi desarrollo ya profesional. Estos tres temas no son independientes, todos están ¿Por qué lo enlazados. sacas con... No mandes lo roto, gordo? Por Y eso es que le dije, ay, O pues, cámbiale la... no, A ver pues, ya porque... bueno, les decía, no están separados, todos los tres están ligados y voy a ir llevando la plática un poco hablando de cada uno de estos temas Manda el y gordo. vamos a comenzar pues hablando básicamente de esta parte que es la biodiversidad, que como sabemos pues prácticamente es la variabilidad de la vida que encontramos en nuestro planeta, incluyendo a los microorganismos como son bacterias, parásitos, virus, macrófagos, de todo, ¿no? Forman parte de nuestra biodiversidad y que realmente pues tienen muchas implicaciones en el funcionamiento de los ecosistemas. Aunque no los vemos, tienen sus implicaciones. Esta diversidad biológica, pues sabemos que tiene diferentes niveles y estos niveles en los que yo he estado trabajando, pues es la diversidad taxonómica, que es la diversidad de especies, la diversidad filogenética, que nos habla de la historia evolutiva de las especies y de por qué se distribuyen en el lugar en donde están. Y la diversidad funcional, pues es el conjunto de atributos funcionales de estas especies que conforman las comunidades que le dan al ecosistema sus diferentes funciones y ciclos que hemos estudiado a lo largo del tiempo, desde que vamos en la primaria en ciencias naturales, pues los vamos viendo de cierta forma. La diversidad biológica tiene una estrecha relación con las enfermedades infecciosas. En este caso vamos a abordar las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, porque los cambios de conducta del humano y nuestro crecimiento poblacional han llevado a una gran demanda de recursos y a la modificación de nuestros ecosistemas. Esto nos hace tener un poco más de contacto con la vida silvestre y con algunos patógenos que nosotros como humanos o las especies domésticas nunca han estado en contacto, y cuando estamos en primer contacto con ellos, pues somos hospederos altamente vulnerables y que podemos generar alguna afección, alguna enfermedad. En el cuadrito se muestran algunas de las enfermedades infecciosas emergentes que se han presentado en los últimos eh, 20 años, ¿no? Pero realmente a lo largo de la historia de la humanidad nos hemos visto enfrentados a diferentes tipos de patógenos, que es lo que se muestra en el mapa. Es una lista mucho más grande, incluye virus, bacterias y otros parásitos. Algunos de estos no han llegado al potencial como la actual pandemia, pero que en el nivel local sí tienen un gran impacto en la salud pública, en la sociedad y en la economía. Este tipo de enfermedades también las vemos en los animales de producción de interés económico y que también generan grandes pérdidas para la economía y la producción de alimentos. También vemos enfermedades emergentes en las plantas, como en nuestros cultivos. Y también otra cuestión importante es que no solo es de la vida silvestre hacia el humano o hacia los animales domésticos, sino que también va de los humanos y de los animales domésticos hacia la vida silvestre. Vamos ahí acarreando diferentes patógenos para ambos lados y para ambos lados tiene consecuencias muy graves. Esta relación entre la diversidad y las enfermedades emergentes, como se los mencioné, pues tiene que ver con el cambio del comportamiento de los humanos. Al crecer tanto nuestra población humana y de una manera acelerada y exponencial, pues tenemos una gran demanda de recursos y de espacios.
vamos invadiendo los ecosistemas naturales, vamos entrando en más contacto con la vida silvestre, tanto animales como plantas, vamos ocupando más sus espacios, vamos disminuyendo los servicios ecosistémicos que nos dan, que nos proveen, y empezamos a tener esta interfase humano, animal doméstico, animal silvestre de ida y vuelta, y es cuando nos vemos enfrentados a estos patógenos y empezamos a ver las enfermedades emergentes. Aproximadamente al año se reportan nuevas, por lo menos unas 5 nuevas enfermedades infecciosas en el humano. La mayoría de ellas tienen su origen en la vida silvestre y la mayoría de estas mismas son de tipo viral. Estas enfermedades que se transmiten de los humanos hacia el humano las conocemos como zoonosis. Estas zoonosis también son del humano hacia otras especies, es decir, son enfermedades que tienen una transmisión interespecie, todas esas se conocen como zoonosis. Todos estos cambios que vemos en el cuadrito, cómo los ecosistemas se van reduciendo y las especies van teniendo menos espacio para subsistir y que nosotros los estamos ocupando, son los que permiten que estos patógenos brinquen o salten entre otras especies e incluso con el humano, que es lo que estamos viviendo actualmente y que se está tratando de saber cómo fue la ruta y cómo es que llegó este nuevo coronavirus al humano. Y esto mismo se ha hecho a través del tiempo con otros patógenos con los que nos hemos visto enfrentados la humanidad. Uno de los efectos más estudiados de la diversidad de especies en la dinámica de patógenos es el efecto de dilución. Este básicamente lo que se ha evidenciado es que a mayor diversidad de especies en una comunidad biótica, menor va a ser la prevalencia de cierto patógeno. Algunos ejemplos con los que se ha trabajado o se ha investigado este efecto de dilución es con el virus del oeste del Nilo, el hantavirus, el arenavirus, la enfermedad de Lyme y también algunas enfermedades propias de los animales, las que les mencioné también son zoonosis, la quitridiomicosis en anfibios. Esto se ha demostrado de manera experimental principalmente y también in situ, trabajando con las comunidades dentro de su propio hábitat y haciendo comparaciones con comunidades más diversas y menos diversas con un patógeno en particular se ha podido demostrar este efecto de dilución. También ha sido un efecto muy controversial porque en algunas comunidades no se ve así, que comunidades diversas disminuyan la prevalencia de un patógeno. Podemos tener comunidades muy diversas y decir, es diversa esta comunidad, pero la prevalencia del patógeno es muy elevada. Cuando nos vamos a hacer el análisis de qué especies componen esa comunidad, pues nos damos cuenta que quizás muchas de esas especies son potenciales reservorios competentes del patógeno y que permiten que la persistencia de ese patógeno en una comunidad. Y en lugar de estar haciendo un efecto de dilución, hace un efecto de amplificación. Es por eso que actualmente los estudios sobre este efecto y sobre el efecto que tiene la diversidad sobre las prevalencias de los patógenos incluyen ya otros atributos de la diversidad, no solo la diversidad de especies, sino su diversidad filogenética y su diversidad funcional para ver cómo son estos efectos en la prevalencia de los patógenos. Y como les mencioné hace un momento, también las enfermedades emergentes las podemos ver en la vida silvestre. Principalmente las que hemos observado en las últimas décadas tienen que ver con las actividades humanas, con la contaminación que produce nuestra industria, con el movimiento de los humanos entre estos hábitats, el cambio climático que también se ve afectado exacerbado por nuestras actividades, las barreras que nosotros podemos generar en la construcción de nuevas unidades habitacionales o
sistemas carreteros, sistemas de comunicación en transportes. Y también porque propiciamos el mayor contacto entre animales domésticos y animales silvestres, y también pues el humano directamente con estos animales silvestres. Algunas de las enfermedades emergentes que se han visto y que son muy importantes en la vida silvestre porque han llevado incluso a la extinción de algunas especies, principalmente pues tenemos el caso de la quitridiomicosis en anfibios, que seguramente biólogos y biólogas que trabajan con este grupo taxonómico lo han observado, que muchas de las especies de anfibios han sido extintas por causa de este hongo, que principalmente su propagación se debe al tráfico de especies y a la movilidad del humano entre pues, estos hábitats en los que están estas especies, y que pues han llevado a la extinción local de algunas alrededor de todo el mundo. Otro caso similar es el síndrome de nariz blanca de los murciélagos, que también inició el brote en Europa, y después empezaron a haber reportes de esta enfermedad en murciélagos en Norteamérica, principalmente en Canadá y en Estados Unidos. Hasta el momento en México no se ha reportado, eso no quiere decir que no esté, probablemente está y no lo sabemos, pero esta enfermedad también tiene que ver con el acarreo de los murciélagos, y sabemos que los murciélagos tienen funciones en los ecosistemas muy importantes que nos proveen muchos servicios ecosistémicos como la polinización, la dispersión de semillas y el control de plagas en algunos cultivos. Otro ejemplo de este acarreo de patógenos que afecta a la vida silvestre es el distemper canino. Este distemper es el que conocemos en nuestras mascotas como moquillo. Este virus principalmente se reportó en perros, en perros, obviamente, en caninos domésticos, y a lo largo del tiempo se empezaron a reportar casos en carnívoros silvestres como zorros, coyotes, y después, de una manera misteriosa, hubo una muerte masiva en focas siberianas en el Ártico, y haciendo las investigaciones se dieron cuenta que era producida por el distemper canino. Entonces es como cómo llegó este virus hasta estos animales y por qué los está afectando de esta forma y mermando las poblaciones de una manera muy, muy importante. También empezó a haber reportes en los 90 en leones africanos, y más recientemente empezó a haber reportes en primates no humanos. Todo esto pues tiene que ver justo con el movimiento de los humanos, con nuestro acercamiento, nuestra invasión hacia los hábitats naturales, y estamos acarreando este tipo de patógenos hacia la vida silvestre. Normalmente siempre hablamos y marcamos mucho de que las enfermedades emergentes que surgen en la vida silvestre y se transmiten al humano tienen un impacto muy grande. Sí, sí tienen un impacto muy grande en la sociedad y en la economía, pero también el impacto que nosotros tenemos hacia la vida silvestre también es muy importante, y el costo es mayor. No lo medimos de manera económica, pero lo podemos medir en la pérdida de especies importantes, especies clave para los ecosistemas, para nuestros servicios ecosistémicos, y ahí es donde podemos ver el coste real de lo que estamos perdiendo al llevar a ciertas especies a la extinción por la aparición de enfermedades emergentes infecciosas en la vida silvestre. Otro ejemplo también es la peste en perritos de las praderas. Es la peste que conocemos desde el medievo, la peste negra, la peste bubónica, afecta a las colonias de los perritos de las praderas, llevando a la extinción total de estas colonias. Es una extinción local
lo que se ha visto principalmente en las colonias de perritos de las praderas de Estados Unidos, y que en México estas colonias de perritos de las praderas, bueno, los perritos de las praderas son considerados especies en riesgo en nuestro país, por lo que pues necesitamos tener mucha atención en nuestras colonias de perritos. Y bueno, pues para contarles un poco como cuál es mi trabajo, qué es lo que yo hago con todo esto que ya les platiqué, enfocado a la conservación. Pues principalmente me ha permitido realizar estudios de investigación de posgrado, evaluando los efectos de la diversidad biológica en la prevalencia de patógenos en comunidades de hospederos, principalmente realizado en comunidades de roedores y con el hantavirus, que es un virus que en América produce el síndrome pulmonar por hantavirus en el humano. En los animales, en sus reservorios, que son los roedores, no hay evidencia de que les produzca enfermedad, pero en el humano sí, y la mortalidad es de hasta el 36%. En Asia y Europa produce otra enfermedad que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, o en su forma más grave, la nefropatía hemorrágica. Y este virus se ha estudiado mucho con el efecto de dilución. Entonces, en estos estudios que yo he estado realizando en el posgrado, pues es evaluar estos efectos, qué componentes de la diversidad están relacionados con la prevalencia de este virus en las comunidades de roedores, tomando en cuenta las interacciones entre las especies, las diferentes escalas espaciales en las que podemos estudiarlo, y por supuesto también las características del paisaje, ya que hablamos de esta invasión, de la fragmentación del hábitat, la pérdida del hábitat, esta parte del estudio de los factores del paisaje, cómo se ven afectados y cómo afectan a estos atributos de la diversidad, y a su vez a la prevalencia del virus. Otra cosa en la que he podido trabajar ya directamente en conservación es en los programas de conservación de los perritos de las praderas, de las colonias de Sonora y de la Reserva de la Biosfera de Janos. Básicamente el trabajo que he podido realizar aquí junto con un equipo muy grande de biólogos, ecólogos, más veterinarios y veterinarias, que convergen todos nuestros conocimientos para armar estrategias de conservación para estas especies en riesgo y que son muy importantes para los ecosistemas del norte del país. Aquí en este trabajo lo que hacemos con los perritos de las praderas, lo que yo he realizado básicamente junto con el resto de los veterinarios, es evaluar el estado de salud de los perritos de las praderas y también identificar patógenos que puedan comprometer la supervivencia de estas comunidades, de estas colonias de perritos de las praderas. Y para esto lo que hacemos es monitorear a las especies con las que coexisten estos perritos, incluidos también sus depredadores. Como les mencioné hace rato, los perritos de las praderas son muy susceptibles a la peste y se puede llegar a la extinción local. Entonces, lo que hacemos es identificar si en los ectoparásitos que tienen los perritos y sus depredadores y otros roedores que coexisten en el espacio, ver si está circulando la peste. Afortunadamente, hasta el momento de todo este tiempo que tenemos monitoreando a estas colonias, no se ha identificado la presencia de esta bacteria, lo cual pues es muy, muy bueno, porque nos dice que no se está movilizando y que podemos seguir nuestras acciones de conservación sin perder de vista que en algún momento la podamos encontrar, ¿no? Y que tengamos que hacer medidas de contención para proteger al resto de las colonias de perritos. Entonces, este trabajo lo hemos hecho en conjunto en Sonora con Naturalia y en Chihuahua con el Instituto de Ecología de la UNAM. Otro trabajo en el que también he tenido la oportunidad de participar con los mismos conocimientos de medicina veterinaria y con todas las herramientas que a lo largo
de este crecimiento profesional se han adquirido y por la formación de equipos multidisciplinarios es en los programas de conservación del castor americano. También este trabajo se ha realizado con Naturalia y aquí para reducir este conflicto humano-vida silvestre se está haciendo una reubicación de los castores que están en la cuenca del río San Pedro en Sonora hacia otro lugar donde pueden subsistir, donde pueden eh, establecerse y tener una buena conservación para que podamos, en lo que también se va trabajando este conflicto humano-vida silvestre en la cuenca del río Sonora, podamos reubicar a estos castores. El trabajo aquí también ha sido evaluar el estado de salud de los castores que se capturan para reubicarlos. También en los últimos monitoreos que se hicieron, en los últimos manejos, también evaluamos la presencia de patógenos en el agua, principalmente coliformes. Como es una zona ganadera, en estos cuerpos de agua donde se encuentran los castores, pues baja el ganado o se acerca el ganado a beber y también pues puede haber la transmisión de patógenos propios del ganado hacia los castores y que puedan comprometer la supervivencia de estas poblaciones. Y también porque al hacer el movimiento de los castores hacia otra zona, nosotros podemos estar llevando parte de este bioma de patógenos de esta región hacia la otra y podemos, más que hacer un bien, quizás se puede hacer un mal, ¿no? Propagando otras enfermedades hacia otro sitio. También se ha hecho el monitoreo de otros patógenos que se pueden mantener de manera latente en el castor, pero que al momento de poner a los castores bajo estrés, como es la captura y el movimiento hacia, bueno, el traslado hacia otro lugar, lo inmunosuprimen y puede el castor generar enfermedad y morir. Entonces, pues estaríamos comprometiendo su supervivencia. Esto es parte del trabajo que como veterinaria y como en esta formación de ecología de enfermedades se me ha permitido participar en estos programas ya directamente haciendo acciones de conservación. También con estos programas y con estas acciones se ha podido realizar la implementación de protocolos para el diagnóstico de patógenos emergentes. De estos patógenos, tanto para especies silvestres que se puedan ver comprometidas en su supervivencia, como patógenos emergentes zoonóticos que puedan afectar la salud humana y la salud de los animales en general, domésticos y de vida silvestre. Todo este trabajo que les he platicado me ha llevado a conocer a muchísimas personas, a formar equipos multidisciplinarios y con los que se ha trabajado muy gratamente y que vamos buscando nuestras herramientas, bueno, no buscando, sumando nuestras herramientas y nuestras capacidades para generar estrategias de conservación, no solo de las especies, sino que vayamos más allá a buscar la conservación de los hábitats y de los ecosistemas para que lleguemos a cristalizar esta visión que se viene hablando en los últimos años de una salud, de hablar de la salud no de manera separada, no salud animal, salud humana, salud ecosistémica, sino englobarla en una sola. Si tenemos ecosistemas saludables, el resto de la salud de todos los que habitamos este planeta va a ser de buena calidad. Y esto solo lo vamos a lograr si sumamos esfuerzos, si sumamos capacidades y formando todos estos equipos de trabajo que he tenido la fortuna de participar con ellos, la gente de laboratorio, la gente que trabaja en campo, biólogos, ecólogos, biólogas, ecólogas también, obviamente, y que esta es una parte muy importante que si notan en las fotografías de los equipos con los que he trabajado, la mayoría somos mujeres. Y esto también es importante que visibilicemos que
nosotras somos parte de este trabajo y que tenemos mucho que aportar y que no le vamos a tener miedo a ponernos botas y meternos al agua a 0 grados centígrados, como ya me pasó con Ceci, ni a estar a 40 grados bajo el sol trabajando, sino que tenemos la capacidad física e intelectual para lograr estrategias de conservación con miras a una salud. Eso es todo por mi parte. Me dan ganas de aplaudirte, sí. Muchas, muchas gracias, Ana. Qué bonito, qué suave trabajo y felicidades por todo lo que has logrado, tus esfuerzos y que salga ese posgrado. Muchas gracias. Ahora sí, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, como somos poquitos, yo creo que si se pueden quitar el mute, si pueden poner su cámara, mejor, si no quieren, no. Pero adelante. A ver, bueno, en lo que alguien más pregunta, me llamó mucho la atención una gráfica en donde pusiste los factores que afectan para las enfermedades de animales silvestres, que venían así como en circulitos. ¿Están como por orden de importancia o no hay, o sea, venía cambio climático y otros, o es algo así que siempre se tiene que considerar como de manera global? Hay que considerarlo de manera global porque no, creo que el priorizarlos nos hace restarle atención a otros. Creo que necesitamos verlos de manera transversal todos y estudiarlos y ver esos efectos que tienen de manera global e interconectada. No podemos verlos de manera aislada. Necesitamos englobarlos y verlos de una manera integral. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, A ver. me causó mucha curiosidad, Ana. Bueno, para empezar, muchas gracias por la plática, me gustó mucho y está muy interesante todo el trabajo que haces. Me dio mucha curiosidad y como que un poquito de preocupación lo que hablaste sobre la peste en los perritos de la pradera. No tenía idea de que la peste todavía existía como tal. Yo pensé que estaba erradicada, no sé qué pensé, o sea, evidentemente no sé nada sobre virus, ¿no? Pero ahorita que la mencionas, este, podría darse un contagio entre perritos de la pradera y humanos de la peste. Sí, 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 sí es posible, sobre todo mm, esta dinámica con la peste se ha visto principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay algunos casos de peste en humanos. No se sabe bien cómo fue, bueno, es más probable que haya sido del humano hacia los perritos, porque en los perritos la mortalidad es del 100%. Entonces, se puede mantener la pulga dentro de las madrigueras ya inactivas donde no hay perritos. Y si el humano llega a estas zonas a quizás arreglar el terreno para cuestiones ganaderas o para alguna construcción y las pulgas están ahí, en el momento que la pulga encuentre un hospedero del cual alimentarse, lo va a infectar. Entonces sí es posible para los dos lados y es algo que se tiene que prestar atención. En Estados Unidos sí se han reportado casos, hasta el momento en México no. Es por eso la importancia de que nosotros continuamos haciendo estos monitoreos a lo largo de este tiempo para identificar si en algún momento puede haber el riesgo de un brote tanto en las colonias de los perritos de las praderas como en los asentamientos humanos. Por eso es que también hacemos el monitoreo de las especies con las que coexisten, principalmente con los carnívoros, que son sus depredadores y que se mueven más,
para nosotros son especies centinela que nos permite monitorear este tipo de patógenos porque en ellos pueden traer estos ectoparásitos y distribuirlos entre las colonias de los perritos o incluso aunque no haya perritos, ¿no? Pero si hay ratas, hay gatos, hay cualquier mamífero del cual estas pulgas puedan alimentarse y que puedan proliferar, es el riesgo. Por eso es que hacemos este trabajo tan integral y que hacemos el monitoreo no solo en los perritos, sino en todas las especies con las que coexisten. Por Bueno, acá, ajá, las sí, del chat. hay dos preguntas del chat, pero antes de movernos a ese tema, quería preguntar si tú y tu equipo cuando hacen trabajo con perrito o hicieron trabajo, ¿qué medidas de protección personal toman ustedes para no Para empulgar? disminuir ese riesgo, Sí. claro. Em, Básicamente tratamos de tener nuestras medidas muy básicas de bioseguridad. Siempre trabajar con guantes para manejar cualquier especie. Eh, Idealmente es que utilicemos pues todos los trajes especiales de bioseguridad. A veces no es posible por falta de recursos, en otros casos no es posible porque si estamos cerca de asentamientos humanos y la gente nos llega a ver vestidos de esta manera, no es la misma cultura como en otros países. A veces pueden suceder dos cosas, o se espantan y hay agresiones como lo que está pasando actualmente, pero básicamente son nuestras medidas de bioseguridad, guantes, gogles, utilizar los instrumentos adecuadamente, hacer la colecta de los ectoparásitos casi lo estamos quitando del animal y metiéndolo al vial para evitar que salten, que se vayan en el carro, en nuestra ropa, en nuestras botas, en todo esto. Entonces, si tratamos, cada vez lo hemos hecho más conscientemente, porque no voy a mentir, a lo largo de nuestra formación a veces somos un tanto inconscientes de esta situación, tanto hacia nosotros como hacia los animales. Entonces, cada vez hemos sido un poquito más conscientes y también de hacernos del equipo necesario para estar haciendo este tipo de monitoreos, porque no es solo la peste ni son solo los patógenos que ya conocemos, sino también son una infinidad de patógenos que aún no conocemos, que aún no se reportan y que probablemente nos los estemos llevando también. Entonces, sí es importante las medidas de bioseguridad para trabajar con estas especies, con todas en general. Incluso cuando llegamos al laboratorio ya con las muestras, también ahí tenemos que tener otras medidas de bioseguridad. Entonces, sí que bueno que lo tocas el tema, porque justo hablando de esta cuestión de que nos llevamos los patógenos de un lado a otro, nosotros que estamos estudiando estas especies también podemos propiciar este tipo de brotes, ya sea dentro de las especies silvestres hasta que incluso nosotros lleguemos a enfermar por no tener las medidas básicas de bioseguridad. Gracias. Y Sí, yo ahora creo que ahora las sí del chat. podemos ir con la de Fernando aquí en el chat. Bueno, de aquí, de los protocolos de implementación, bueno, de diagnóstico, ¿qué patógenos hemos podido aislar? Bueno, en mi experiencia y en lo que he trabajado, hemos trabajado, bueno, al menos yo en el laboratorio de virología de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, y ahí hemos logrado implementar los protocolos para el diagnóstico de hantavirus, de distemper canino en fauna silvestre. Eh, También ahora estamos empezando a hacer las pruebas necesarias para el diagnóstico de virus del oeste del Nilo en mamíferos. No hemos podido aislar ningún patógeno como tal porque los patógenos con los que trabajamos requieren un nivel de bioseguridad 3 y hasta 4. El laboratorio el que tenemos en la facultad es nivel 2.
Entonces, no nos atrevemos a hacer el aislamiento de los patógenos porque no tenemos las condiciones de bioseguridad requeridas para lograrlo. Pero hemos tenido la oportunidad, diferentes miembros del Laboratorio de Ecología de Enfermedades, de ir a hacer estancias al extranjero. Sí se han hecho estancias en el extranjero, principalmente en el CDC en Estados Unidos, tanto en Atlanta como en Fort Collins, y ahí ellos han podido trabajar, incluso han llegado a hacer cultivo de Bartonella. Afortunadamente, como les comenté, en el caso de la peste, las muestras han sido negativas, entonces no se ha podido aislar de muestras mexicanas esa bacteria, que es la Yersinia pestis. Pero es lo que se ha logrado. Otro patógeno bueno, algo que debo mencionarles es que ahí en la facultad tenemos diferentes laboratorios, principalmente trabajamos con el de virología, pero hay otros miembros del laboratorio que han podido trabajar en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que es el IBT, que está en Cuernavaca, y que ahí ellos han podido hacer PCRs de flavivirus. Entonces, no hemos llegado hasta el aislamiento como tal de los patógenos, principalmente por las medidas de bioseguridad o el nivel de bioseguridad que requieren hacer estos aislamientos. Otros patógenos que se han podido aislar, que no requieren tantos niveles de bioseguridad, pues es Leptospira, por ejemplo, o Brucella. Pero gracias a las colaboraciones con otros laboratorios que sí tienen este nivel de bioseguridad, sí se han podido hacer otros protocolos de diagnóstico más sofisticados y que requieren un nivel de bioseguridad más alto, que incluso han ido a estos laboratorios a hacer las estancias, pero no se les ha permitido entrar a los niveles 4, 3 y 4. Por ejemplo, yo estuve en Colorado y no se me permitió trabajar en nivel 3 porque requería una capacitación específica para poder trabajar en ese tipo de laboratorios. Entonces, cuando tenemos unas estancias largas, pues sí podemos tomar esa capacitación y entrar a los niveles de seguridad más elevados. O sea, no es limitativo para uno profesionalmente porque puedes crecer y puedes aprender, pero sí ha sido limitativo para el aislamiento cuando estamos en laboratorios que no tienen el nivel de bioseguridad adecuado para realizarlo. Pero eso es básicamente lo que se ha podido realizar. La siguiente, bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y la pregunta sobre la enfermedad viral hemorrágica en conejos, qué bueno que lo mencionan. Esto es muy interesante porque esta enfermedad viral hemorrágica de los conejos se erradicó en México en los años 90 más o menos. Y en meses pasados se reportó por primera vez, bueno, no por primera vez, sino se reportó en Estados Unidos. Y realmente yo cuando leí el reporte en Estados Unidos ya esperaba que se presentara en México porque el brote fue en Nuevo México. Después hubo reporte de conejos enfermos en Chihuahua, y ahora sabemos que se reportaron ya lagomorfos silvestres muertos en Sonora y en Chihuahua. Hasta donde sé, la semana pasada confirmaron los de Chihuahua como positivos a esta enfermedad viral hemorrágica del conejo. Desconozco si hay un grupo específico monitoreando esto, además de Senacica. Aquí, no sé si haya alguien de Naturalia o algo así, pero cuando yo vi estos reportes, lo primero que hice fue avisar a la gente de Naturalia para que prestaran atención si había si podían observar algunos animales enfermos y que se hicieran los reportes correspondientes.
Dentro de nuestro laboratorio de ecología de enfermedades, un compañero me mencionó que tienen ellos muestras de algunos lagomorfos de la zona fronteriza de México que pretenden hacer el diagnóstico en estas muestras para saber si ya previamente estaba circulando, o sea, previo al brote. Pero como tal, un grupo en específico que yo pueda decirles, ellos lo están trabajando, ellos están haciendo el diagnóstico, no lo sé, más allá de Senacica. Y la pregunta de Grace Castelo, ¿las especies que eligieron son definidas por las relaciones con otras especies o por qué los perritos? ¿Por qué los perritos? Bueno, principalmente por su importancia en la funcionalidad de los ecosistemas de las praderas del norte de México y porque también se han reducido sus poblaciones. Principalmente sus poblaciones se han reducido por la actividad humana. No descartamos procesos de enfermedad, que precisamente por eso estamos haciendo estos monitoreos, pero principalmente es por eso que se eligieron a los perritos con fines de investigación para el grupo de ecología de enfermedades, pero también hemos visto que estas relaciones que tienen, por ejemplo, en Chihuahua, que como saben, hace unos 11 años más o menos se reintrodujo una población de bisonte americano el 1, que es una reserva una reserva privada dentro de la reserva de la biosfera y que nos ha permitido al grupo monitorear incluso las interacciones de algunas bacterias como E. coli entre los bisontes y los perritos de las praderas y también con el ganado que pasta en estos ecosistemas. Principalmente la razón de por qué perritos, por su función en los ecosistemas de las praderas de México, que necesitamos recuperar, restaurar para poder hacer que estas poblaciones de perritos crezcan y puedan subsistir. Se ha visto por estudios que han hecho la gente del Instituto de Ecología que la calidad de los pastos en donde están los perritos de las praderas son mucho mejor que donde no hay perritos. Y esto les ha beneficiado a algunos grupos de ganaderos porque pues su ganado tiene un mejor rendimiento y tienen una mucho mejor alimentación. Entonces también esto ya ha sido un proceso muy largo que han hecho los del Instituto de Ecología y que ya la gente lo está empezando a palpar, por decirlo así. Entonces, esto ha permitido hacer un trabajo integral, pero que obviamente requiere muchísimo más esfuerzo, pero básicamente es por la importancia que representan los perritos en estos ecosistemas, el por qué los estamos monitoreando y también pues por su importancia dentro de la salud del ecosistema y del resto de las especies con las que coexisten. No sé si tengan alguna otra pregunta. Y nos quedan 10 minutos más o menos todavía. Yo tengo, ¿puedo? Claro. Oye, me impresiona mucho lo de los conejos y la enfermedad de esta viral hemorrágica. Hace unos días vi en un grupo del WhatsApp de ambientalistas y eso que estaban pasando unas fotos así de un montón de, no sé si eran liebres, o conejos silvestres, pues muertos por esto, ¿no? Como que es algo que ahorita está sucediendo. Y yo no sé si, o sea, realmente es algo que pudiera poner en riesgo a las poblaciones silvestres o es algo más como, pues no sé, más, digamos, de algún proceso pues natural, no sé cómo decirlo. O sea, sí pudiera poner en riesgo, por ejemplo, las poblaciones de lagomorfos o de conejitos silvestres y eso.
Sí los puede poner en riesgo y es por eso la importancia de, de que los que estemos y estén en este momento que no están en cuarentena y que están trabajando en campo, que si observan estos animales, estos lagomorfos silvestres muertos, podemos encontrarlos en los caminos y demás, pero es fácil saber si ha sido que murió por que lo atropellaron o por alguna otra causa. Ya cuando los encontramos un poquito más alejados de las carreteras, por ejemplo, que estamos este, ya más, pues sí, lejos de los caminos y vemos estos animales muertos, lo mejor que podemos hacer como responsabilidad es llamar a Senacica para que se tomen las muestras, porque sí, un brote de esta enfermedad sí puede mermar considerablemente las poblaciones de lagomorfos. La historia un poco de esta enfermedad es que en las colonias, bueno, en Australia, cuando estaban las colonias inglesas, allá sabemos que los ingleses pues les encanta históricamente la cacería y que empezaron a establecerse en Australia para continuar su deporte de cacería, se les ocurrió llevar conejos. Las poblaciones de estos conejos que ellos llevaron crecieron y empezaron a desplazar a otras especies nativas de la región. Y se volvió incontrolable la población de conejos. Entonces lo que hicieron fue introducir a este virus y este virus no solo terminó con los conejos que habían liberado con este fin de deporte, sino también con las poblaciones silvestres. Entonces sí es muy importante que prestemos atención a este brote episódico de la enfermedad viral hemorrágica del conejo, porque sí se puede movilizar muy rápido, ya lo estamos viendo, entonces sí es muy importante que los reportemos, si los vemos, los reportemos, se tomen fotografías y demás para que lleguen al lugar y se puedan colectar las muestras necesarias para hacer la confirmación si esos conejos murieron de esta enfermedad o no, porque esto también nos permite ver la rapidez con la que se mueve el virus y también hacer los cercos sanitarios necesarios. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que se está haciendo, pues es, no hay transporte de conejos de un estado a otro, sobre todo ahorita que ya se confirmó el caso en Chihuahua, pues lo conducente y lo más responsable es no permitir la transportación de conejo doméstico de las granjas de Chihuahua hacia granjas de cualquier otro estado. Contener un brote en vida silvestre es muy difícil porque no es lo mismo que los tenemos en una granja y decimos, bueno, ya están infectados, todo fuera y entonces se sacrifican todos los animales y el brote se acabó. Pero todo lo que se va en agua cuando lavamos estas granjas o todo esto, sí llevan a brotes en vida silvestre que pueden ser completamente incontrolables. Ana, ¿podrías desglosar lo que es Senacica? Senacica es, es, el, es el órgano encargado de la sanidad animal y vegetal de nuestro país. Entonces, es un órgano de la salud animal y vegetal. Depende de Zagarpa. Son los que se encargan de hacer todo el monitoreo de enfermedades en animales domésticos principalmente y de enfermedades exóticas, que así es como se conocen dentro del organismo de Zagarpa. Déjenme buscarles y se los pongo en el chat el, la liga de Senacica para que puedan verla y vean el reporte que también lanzó Semarnat para el monitoreo y hacer los reportes de esta enfermedad. Muy bien.
Mm, mm, Ahí viene al final una pregunta de Jessica Cortés, que le ujú. preguntaban a que si cuáles son las asociaciones en las que ha colaborado últimamente. Con las asociaciones con las que he colaborado últimamente, he colaborado con Naturalia ahí en Sonora y otras asociaciones, bueno, la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación, CALANCAF, y de otra forma, haciendo educación ambiental, he colaborado con la Asociación de Scouts de México. Esto me ha permitido transmitir estos conocimientos y incentivar sobre todo a los niños y a los jóvenes al conocimiento y a la conservación de las especies y de los ecosistemas. Es con las asociaciones con las que últimamente he colaborado y con las que más he colaborado. También he trabajado con el Instituto de Ecología de la UNAM, no es como tal una asociación, pero hemos trabajado con ellos. Bueno, yo he trabajado con ellos. Nos quedan, bueno, nos quedan 4 minutos si alguien más tiene una última pregunta. Les estoy buscando las ligas mientras se anima alguien más a preguntar. Bueno, yo tengo una duda, no sé si puedo preguntar. ¿Sí? Bueno, mi duda tiene que ver con lo que hablaste sobre los métodos de seguridad o las precauciones que debemos de tener al trabajar con animales, porque me ha tocado trabajar con diferentes asociaciones con murciélagos y todos tienen como sus métodos, ¿no? Y cuando estuve trabajando, por ejemplo, en Arizona, un tiempo, yo sentía que era demasiado, porque si no tenías, por ejemplo, la vacuna preventiva para la rabia, no podías ni siquiera acercarte a tocar la red. Y yo nunca había escuchado eso, entonces no tengo dudas en qué tan precavido debes de ser para cuidarte sobre el virus de la rabia, más que nada, que es lo que antes temían en los murciélagos y como no sé qué tanto es, porque ellos también me tocó ver que los instrumentos los limpiaban todos con toallitas esos que tienen alcohol y como que en ese momento para mí no tenía mucho sentido. ¿Qué tan eficiente es hacer todo eso? ¿No? Es muy eficiente. Creo Aunque, que una de las premisas que debemos de tener como personas que trabajamos con vida silvestre, en general con vidas, es que tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarlos a ellos. uh-huh. Entonces, tú tocaste algo muy importante que es la rabia. Uh-huh. Yo creo que a nadie le gustaría infectarse de rabia. Es una de las enfermedades más horribles que uno pueda llegar a ver y no solo en los animales, sino también en los humanos. Es una verdadera desgracia ver a un paciente con rabia. Es una muerte consciente. Yo creo que no podemos minimizar el riesgo de adquirir una enfermedad de la vida silvestre hacia nosotros. Y tampoco podemos ser inconscientes de que nosotros estamos libres de patógenos y no les vamos a pasar nada a ellos. Es muy importante, súper importante, que todas las personas que trabajen con murciélagos o con mamíferos, principalmente
carnívoros silvestres tengamos el protocolo preventivo contra la rabia. Esto ya no es como antes y por ahí su abuelita o sus papás les dicen son 12 dosis en la espalda, 12 dosis en el ombligo. No es cierto. El protocolo es 2 o 3 dosis según como el epidemiólogo lo considere por tu actividad de riesgo. Es muy recomendable que se pongan la vacuna antirrábica y a los 6 meses de haberse puesto la vacuna, el esquema preventivo, soliciten una cuantificación de anticuerpos antirrábicos. Esto les va a permitir saber qué tan protegidos están o no contra el virus de la rabia. Muchas veces no generamos la cantidad de anticuerpos necesaria y requerimos un segundo protocolo de vacunación o una dosis nueva. Esto porque no estamos exentos de que un murciélago nos muerda, de que un zorrillo nos muerda, cualquier animal nos puede morder. Somos personal de riesgo, nuestras actividades son de riesgo y es muy importante que tengamos estas precauciones. También la gente que trabaja con murciélagos, que entramos a las cuevas, también no hay que perder de vista que hay otras enfermedades como la histoplasmosis, que es un hongo que se forma en la caverna. No es que el murciélago te lo vaya a transmitir, sino que se forma en la caverna por toda la materia orgánica que hay en el suelo y que por las condiciones de humedad y de oscuridad se genera, prolifera este hongo y lo podemos adquirir vía respiratoria. Entonces, lo mínimo que necesitamos para trabajar dentro de una cueva, pues es un cubrebocas, un N95, por ejemplo, y unos gogles, porque no estamos exentos de que nos lleguen a orinar y que estas pequeñas partículas de orina o de saliva tengan contacto con nuestras mucosas oculares y nasales y orales. Entonces sí es muy importante, un poco exagerado y creo que es lo que yo les comentaba, que llegamos a ser un tanto inconscientes, pero conforme vamos trabajando más estos temas, tenemos que hacernos más conscientes y transmitir esta información a nuestros colegas, porque no estamos exentos. O sea, sabemos que hace un par de años hubo caso de rabia de un biólogo en Costa Rica que tomó un murciélago y este lo mordió. Desgraciadamente el murciélago tenía el virus de la rabia, se lo transmitió y esta persona pues murió de rabia, ¿no? En los últimos años ha habido muchos reportes alrededor de América de rabia en humanos y desgraciadamente algunos de estos casos han sido biólogos. Entonces sí es muy importante que no minimicemos el riesgo de contraer alguna enfermedad. Si queremos espantarnos con rabia, pues que nos sirva espantarnos con rabia para cuidarnos, porque sí es un sufrimiento muy, muy grande de la persona que llega a contraerla y por supuesto de su familia. Entonces, y eso hablando de rabia, ¿no? Ya ahorita pues hay muchos patógenos, como se los comenté, conocidos y desconocidos a los que podemos estar expuestos. Les repito, somos personas con actividades de riesgo. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta y muchas gracias por las felicitaciones. A ver, ¿dónde podemos hacer el análisis de anticuerpos? Muy bien, es de aquí de Pachuca, Hidalgo. Yo también estoy aquí en Pachuca. Mira, puedes acercarte al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Ahorita obviamente va a ser muy complicado, pero puedes acercarte a ellos y comentarles que tienes actividades de riesgo, que tienes el protocolo de vacunación contra rabia, pero que requieres saber tu título de anticuerpos. El diagnóstico, la titulación de anticuerpos por medio de los laboratorios estatales
no tiene ningún costo, es gratuito. Entonces puedes acercarte al laboratorio estatal o a tu jurisdicción sanitaria a platicar con el epidemiólogo o epidemióloga de tu jurisdicción para que ellos soliciten tu titulación de anticuerpos. ¿Qué puedo mencionar acerca de algunas opiniones encontradas acerca de que los murciélagos no son portadores de virus? Yo lo que opino es que todos somos potenciales portadores de virus. Podemos ser reservorios competentes, es decir, que podemos tenerlos y podemos transmitirlos, replicarlos y transmitirlos. Los murciélagos se ha evidenciado que son reservorios competentes de muchos virus y lo estamos viendo, ¿no? Se ve los análisis filogenéticos, los análisis evolutivos, que tienen esta capacidad de coevolucionar con sus virus. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se diga de que no son portadores de virus, sí lo son, hay evidencia, hay muchísimos artículos científicos que dan esta evidencia y pueden acercarse al blog que tiene el laboratorio. Tiene estas dos últimas entradas acerca de los coronavirus y habla justamente de estas cuestiones del papel de los murciélagos como reservorios de coronavirus en este caso y de otros virus. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se diga que no son portadores o que no son reservorios. Nosotros lo somos, ellos también. Y ahí está la evidencia. Y creo que ya, pero les paso la liga del blog para que puedan consultarlo. También, Ana, si alguien se quisiera comunicar contigo para darle seguimiento a alguna pregunta, algún tema, ¿cómo lo podrían hacer? Claro, les paso mi correo electrónico y también en los dos links en el primer link que les acabo de mandar es la página del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y el segundo es el del blog, ahí hay entradas. Me parece que en el primer link está mi correo, de todas formas aquí se los pongo y podemos platicar el día que gusten de algo en específico. Obviamente va a haber cosas que yo no las voy a saber, pero que les puedo contactar con gente que les pueda resolver sus dudas o profundizar en ciertos temas. Y también como un pequeño comercial, en el laboratorio tenemos un proyecto que es sobre el efecto de la diversidad en diferentes patógenos, tanto de transmisión directa como de transmisión vectorial, y estamos requiriendo tesistas de licenciatura y de maestría. Hay una parte experimental. También aquí dentro en la plática está Paulina o estaba, pero de todas formas también en el link que les pasé están todos los proyectos que están activos, quienes están requiriendo tesistas o gente para servicio social, si están interesados, sobre todo la gente que se encuentra en el norte del país. Ahí tenemos este proyecto activo ahorita y próximamente vamos a tener otros, pues más proyectos, ¿no? Que esperemos que lleguen al fin último, que es el de una salud. Y pues la invitación a todos, ¿no? A todas que presenten, que nos hablen de su trabajo, y pues ha sido un placer abrir estas sesiones. Y muchas gracias a todos y a todas por sus felicitaciones. Un saludo a las que conocí y que en algún momento pudimos trabajar y pasar noches de frío y tardes de calor, pero muy ameno y muy agradecida por
por conocerlas, que es lo que está haciendo ahorita esta red de trabajo y que en algún momento podamos colaborar en las diferentes áreas en las que somos competentes y habilidosas. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente. Gracias. Sí, Ana, muchas, muchas, muchas gracias por pues habernos compartido tu trabajo y por haber sido la primera para abrir estas sesiones. Yo creo que salió bastante bien. No sé si alguien más tenga algún último comentario. Sofía, Ceci, Nora. Pues a mí sí me quedan así como un chorro de dudas, pero como dices, no tendríamos para cuándo, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí el correo o demás, no dudas no tanto de lo que compartiste, sino de en base a esa información se me vienen un chorro de cosas, ¿no? De, ¿cómo podrá hacer esto y demás? Entonces, pues por ahí a lo mejor sería padre que luego te podamos volver a invitar y para tener tiempo también que nos platiques así ese tipo de experiencias de campo, ¿no? Ya parte de lo de la información, esta parte de las vivencias, ¿no? Más que nada que es algo complementario, pero pues diferente, ¿no? Le da ese plus al trabajo. Y pues muchas gracias y felicidades por tu trabajo, es súper interesante. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias, Ana. Mucho gusto que estuvieras aquí en estas sesiones y bueno, te esperamos, esperamos que pronto vengas, ¿no? A Sonora y podernos reunir otra vez en alguna evento en campo o algo así. Exacto. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron. Mañana tenemos otra sesión con Nélida Villaseñor sobre ecología en la ciudad. Ahí si gustan acompañarnos, pues ahí nos vemos. Pero gracias. Gracias.